Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos este espacio en el cual podemos congregarnos. Damos gracias también al Señor porque ya pronto, el 22, ¿verdad? Vamos a estar casi dentro de un mes. Vamos a estar ya en nuestra iglesia, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Dios como Él se lo merece. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar siempre en relación, en comunicación, en intimidad, en congregarnos con nuestro Dios, ya que Él siempre está, ¿verdad?, para que nosotros estemos en armonía. Este día martes, recordemos que es día de enseñanza y vamos a estudiar de nuevo, vamos a retomar lo que es conociendo a Dios. Y dentro de los atributos naturales vamos a estudiar este día la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y esto es importante que nosotros tengamos deseo y anhelo de saber por qué Dios es soberano, por qué se dice que Dios es soberano. Es vital a través de la palabra ser instruidos a través de la soberanía de Dios, porque hoy en día vemos muchas personas con lo que es autoridad, con lo que es cargos donde ostentan diferente poder, digamos, y se pensara o se siente o se ve el ambiente como que nosotros no tenemos autoridad, pero lejos de eso, realmente, verdaderamente la iglesia tiene poder. La palabra nos da siempre la evidencia que la iglesia tiene tal poder que no hay nada que la pueda vencer, ¿sí? Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y eso significa que la iglesia tiene poder, está resguardada por nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que tiene poder, no por sí propia, sino por quien es nuestro Señor y Dios. Y ahí se presenta la soberanía de nuestro Dios. El tema, como ya lo he estado mencionando, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y para iniciar, vamos por favor a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 17. Al 16, perdón. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. Dice la palabra: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, cuando fue entregado y él sostuvo esa buena profesión, ¿verdad?, que sostuvo lo que es la profesión de Salvador. Llegó hasta las últimas consecuencias delante de Poncio Pilato. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin ningún cambio, sin alteración, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla directamente que Dios ya como persona, como un Dios soberano, está dando instrucciones a su pueblo de cómo deben de esperar ese día glorioso, el día en el cual seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué hermosa la palabra que estamos leyendo. El 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bien, aventurado y solo soberano Rey, soberano, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, o sea, en el tercer cielo, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como dice la palabra, el 15, la cual a su tiempo mostrará el bien, aventurado y solo soberano. El bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo. Mire qué hermoso, porque Dios tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son una sola persona, un solo Dios, pero en misericordia manifestado hacia nosotros, hacia su creación, hacia sus hijos, en tres personas, porque nuestra mente es tan finita que no alcanzaría a
comprender la magnitud, lo eterno, su deidad, su belleza, su poder. Y hoy hablando del atributo de la soberanía de Dios, como un atributo natural de Dios. Vemos que el 15 nos enuncia que Él es soberano, pero también nos enuncia como verdaderamente que Él es bienaventurado, ¿verdad? Y Él solamente es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mire que en la Biblia está Rey en mayúscula y Rey en minúscula. Y Señor en mayúscula y Señor en minúscula. Y nos da la claridad de que habla que Dios es Rey sobre todos los habitantes de la tierra que tienen autoridad para dirigir un pueblo. Cuando se habla de Rey de Reyes, se habla específicamente en el contexto de aquellas personas que han sido puestas en eminencia en base a la voluntad de Dios. Todos los que están alrededor del mundo y tienen algún cargo, ¿verdad?, es la voluntad de Dios o Dios lo ha permitido. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero mire, fíjese que hay personas que son déspotas, hay personas que son contrarias a la vida y están allí porque Dios lo permitió. Hay cosas, amado hermano, amada iglesia, que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Dice la palabra que las cosas ocultas le pertenecen a Dios solamente. Y las cosas reveladas, su palabra, nos pertenece a nosotros. ¿Por qué y cómo sucedió que alguien que es déspota, que es contra a la vida, está en una autoridad tal? Pues la maldad es tan amplia, amado hermano, que dentro de la soberanía de Dios radica lo que es que Dios se mantiene fiel por las edades, indiferentemente lo que en el corazón del hombre quiera hacer para estropear lo que es el plan soberano de Dios. Mire un Nabucodonosor que fue usado en el Antiguo Testamento. Mire a un Darío. Mire a los diferentes reyes que se manifestaron y están registrados en los libros de los reyes. Asimismo están registrados en los libros de crónicas. En estos libros históricos, allí está plasmado cuántos reyes estuvieron a servicio de Dios. Y muchos de ellos eran paganos. Pero cuando estos reyes se salían de la soberanía de Dios y estaban subyugando al pueblo, venía juicio sobre estos reyes y sobre sus reinos. Y otro reino arrasaba con ellos. Allí ya podemos notar la soberanía, pero acá notamos la soberanía de Dios de una forma muy especial. Primero, porque Dios está dando directrices a su pueblo. Está dando indicaciones precisas. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Hay un mandato a que nos presentemos delante de Dios y que reconozcamos que de Él es la vida nuestra, que Él nos ha dado vida. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La buena profesión habla, mire qué preciosa profesión de Cristo Jesús. La profesión salvadora, salvífica, la profesión perdonadora, la profesión restauradora, la profesión donde nos da una nueva vida y la profesión donde nos da promesa de vida eterna. De eso habla este pasaje muy hermoso. Dice que guardes. El mandato es que estemos delante de Dios, pero también es que la acción que nosotros debemos de tomar es que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice claramente acá, Dios soberano está diciendo, guarda el mandamiento, la palabra. Guarda el mandamiento sin ninguna variante, sin mácula, sin alterarlo ni intencionalmente, tampoco sin alterarlo de una forma en la cual nos han dirigido o nos han aconsejado. Mira vos para que vas a la iglesia, vos. Mira cómo estamos pasando, cómo está el país, y Dios no está haciendo nada. Estas personas están veladas por el pecado. ¿Y qué consejo me va a dar una persona que su corazón está lejos del mundo?
Amado hermano, debemos de tener claro que la soberanía de Dios hoy, en estos tiempos, en estos días, en estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, la soberanía de Dios se está ejerciendo al 100%. La iglesia está siendo resguardada, pero también tenemos que resguardar nosotros la palabra de una forma celosa, inalterada, de una forma en la cual verdaderamente nuestras vidas estén rendidas a la palabra. Cuando habla sin mácula ni reprensión, habla que la misma palabra nos va a edificar y nos va a iluminar para poder caminar en la senda que nuestro Jesús nos enseñó a través de su vida aquí en la tierra. No podemos cambiar la palabra, no puedo agregarle, no puedo decir, de hecho es una herejía decir que Dios se ha olvidado de su pueblo, porque eso está lejos de la verdad. Dios es Dios y Él está en su trono, alto y sublime. Y a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. La tierra pasará, mas mi palabra, dice, no pasará. Y esto es evidencia de la eternidad, de la eterna soberanía de Dios, porque Dios ha estado siendo soberano desde el Génesis hasta el día de ahora y seguirá siendo soberano de toda su creación, de todo su pueblo, de todos sus hijos, de todos los reyes. Dice la palabra que Él solo es soberano, es Rey de reyes. Todos los reyes, óigalo bien, si usted que me está viendo ostenta un cargo de autoridad, de jefatura, usted está bajo la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Dice Rey de reyes y Señor de señores. Nos da un máximo nivel en el cual está expresada la autoridad que desciende desde los reyes, los cuales tenían la máxima ayuda y la máxima autoridad. Y Señor de señores nos habla lo que sucesivamente viene debajo de los reyes. Los reyes tenían señores feudales, señores de ciertas provincias, señores que le ayudaban a administrar cierta población. Entonces, esto nos da la claridad que no hay nadie que en este mundo tenga autoridad y no deba de rendirle cuentas a Dios. Todos. Pero fíjese que hay varios que son diferentes. Hay unos que son de sectas. Hay otros que son de religiones. Y también ellos, sí, hermano. Porque así como sale el sol sobre los justos, también sale sobre los injustos. Eso nos dicta claramente lo que nos dice la palabra, que está estipulado que el hombre muera una vez y posteriormente el juicio. ¿Sí? El juicio. Vendrá un juicio para todos. Santiago dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso es pecado. ¿Sí? Entonces, cuando también dice la palabra que la lluvia cae sobre justos e injustos. O sea, Dios da a todos. Es su soberanía. Él no tiene preferencias en el contexto de que si alguien tiene una posición aquí en la tierra, Él es igual. Él gobierna a cada persona. El problema es que muchos, comenzando por iglesia, porque dice la palabra que la disciplina ha de comenzar por su iglesia. El grave problema que se está manifestando es que muchos no quieren el gobierno de Dios, no quieren tener la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios habla de la administración total de los bienes nuestros. Si yo tengo algún bien, mi vida no me pertenece. Y a partir de ahí, todas las cosas que tengo en posesión o donde yo esté, le pertenecen a Dios. Todas las riquezas de este mundo, dice la palabra,
que le pertenecen a Dios. Dios no tiene que andar pidiendo, todo es de Él. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener la claridad. Dentro de la soberanía de Dios, aquellos que están perseverando en la palabra de una forma que no sea alterada, sin mácula y sin reprensión, ellos específicamente deben de tener claro que la provisión de Dios va a estar presente. Va a estar tan presente de la manera en la cual nosotros nos rindamos al Señor, nosotros busquemos al Señor. Y mire, es hermoso ver cómo la palabra nos va guiando poco a poco. La sabiduría de Dios, el hombre la ve de una forma antojadiza, de una forma manejable. Yo no puedo influenciar a Dios. Yo no puedo doblarle la mano a Dios. Señor, te doy esto, pero tú me das lo otro. No es un trueque. Dios nunca va a hacer ningún trueque. Nunca se va a prestar para eso. Dios es soberano y a Él debe de ser la honra y la gloria por los siglos de los siglos. La vida del hombre y la vista del hombre en dirección de la soberanía tiene que la soberanía de Dios se puede manejar, se puede alterar. Mire, haga tal cosa y Dios le va a responder. No, como yo le aconsejo en base a la palabra, pida con fe al Señor, pero pida con un corazón humilde, porque la palabra dice que el corazón humilde, el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Mas el corazón altivo, dice la palabra que Dios lo ve de lejos. ¿Sí? Y esto no es que sea una clave, es la palabra de Dios. Esto no es que sea una fórmula, es la palabra de Dios y tenemos que nosotros obedecerla. La soberanía de Dios es infinita, no está limitado por los tiempos, no está limitado tampoco por mi estado de ánimo. Dios es soberano. El uso, la armonía se mueve, la soberanía de Dios se mueve en un círculo perfecto donde los diferentes atributos de Dios llegan a ser armoniosos entre ellos. O sea que la armonía, la soberanía de Dios nos habla, nos deja claro que Dios no va a cambiar en ningún momento. Ay, por dice la palabra en el Antiguo Testamento que me arrepiento de haber creado al hombre. Hay cosas, amada iglesia, que están en la Biblia y lamentablemente se han creado ciertos problemas de escritura. Porque también hay que ser conscientes. En aquel tiempo no habían tantos accesos a diferentes documentos para poder tener una interpretación al 10 de la palabra. Hubieron ciertos errores. Pero es importante ver que la palabra constantemente nos habla de venir luego, de presentarnos, de entrar al trono de su gracia, de venir y meditar en su palabra y guardar su palabra y ponerla por obra. Eso nos habla de un Dios soberano dándole indicaciones para que tengan una vida de bendición, una vida eterna a aquellos que son dóciles al oído y dóciles también a su corazón. Diferentes características se pueden manifestar en lo que es la soberanía de Dios. Importante las características. Bueno, Dios no es doblegado o no favorece a otras personas porque socialmente tienen mayor nivel dentro de una sociedad, tienen mayores recursos. No, para Dios eso no en cuenta. Tampoco tiene en cuenta su nacionalidad. No porque alguien es judío, Dios tiene una mayor preferencia por él, a pesar que no se ha arrepentido. No, tiene misericordia como todos, la gracia. Estamos en el tiempo, en la dispensación de los gentiles.
Y esto habla que el Espíritu Santo está obrando tanto en nuestras vidas, nos está llamando a una comunión, nos está llamando a tener un fervor, nos está llamando a no perder fe, nos está llamando a leer su palabra, nos está llamando a vivir conforme la palabra gloriosa nos lo indica. Tampoco no depende, la soberanía de Dios no está subordinada a los bienes que alguien terrenal tenga. Es que aquella persona tiene tantos bienes. Es al contrario. David, Salomón, Moisés, Josué, todos llegaron a tener diferentes accesos a riqueza, a propiedad. Pero ninguno de ellos, Abraham, ninguno de ellos podía con sus riquezas influenciar la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que tener la base bíblica para que realmente no seamos movidos por un pensamiento erróneo. Tenemos que tener la base bíblica en la cual, así como estamos leyendo en la palabra del Señor, hoy en 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 6, versículos del 13 al 16, que Él es soberano sobre todo, sobre los reyes, sobre los señores. Y eso es contundente a la realidad que nosotros debemos de vivir. Dice la palabra, mire, hablando de la soberanía y hablando de la compasión de Dios para todos. Dice la palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 35. Porque de los presos también os compadecisteis, de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Perder la confianza, que tiene gran galardón. La palabra nos está exhortando, nos está animando, nos está diciendo mucho cuidado de perder la confianza en tu soberano Dios. Porque esa confianza en nuestro soberano Dios tiene un galardón que está esperando allá en la patria celestial. Mire qué hermoso. Verdaderamente cuando estudiamos la soberanía de Dios, vemos que es ganancia para nosotros. Muchos ponen que la soberanía de Dios es un yugo que no se puede llevar. Y el Señor Jesucristo claramente nos dijo en su palabra, en el Nuevo Testamento, si alguno está cargado, venga, tome mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga de llevar. Y Él hablaba de la vida, Él hablaba de su palabra. Porque es fácil, porque ella pagó el precio que nosotros tuvimos que haber dado por causa de nuestras transgresiones. ¿Y por qué motivo Jesús decía que el yugo de Él era fácil y ligera su carga? Principalmente porque ya había recibido la autoridad de parte de su Padre Celestial. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Por eso que el perdón de Dios, por eso que la relación con Dios tiene que iniciar rindiendo nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que tengo una necesidad, la cual solo puede ser suplida por nuestro Señor Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Hoy en la mañana compartía con un vigilante aquí en la colonia y le decía que verdaderamente la salvación, la bendición para nosotros no radica específicamente en solamente ir a una iglesia, sentarse, pasar una cantidad de tiempo ahí, cantar un par de coritos, y leer la Biblia y decir amén y después fuera. Le digo, verdaderamente es haber nacido de nuevo. Permitir que verdaderamente la obra soberana de Dios sea concluida en nosotros, porque Dios está interesado en que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento para la salvación de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Pero muchas veces actuamos de una forma
irreverente. Llegamos a la iglesia, nos sentamos, cantamos, bla, 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 y fíjese que ya no se puede compartir con unas personas porque de repente se van. Y es porque hay algo más que ocupa el primer lugar en el corazón. Es necesario nacer de nuevo. No es la base, no es el conocimiento. ¿Se acuerda de este hombre que era un personaje de lo que es el sumo sacerdote, los maestros? ¿Sí? Y el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. En la soberanía de Dios se ve claramente la capacidad de Dios sobre cada uno. Mire lo que dice Job 42:2. Job expresa lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La soberanía de Dios habla de que se conjugan otras características naturales de Dios, como la omnisciencia, como la omnipresencia, como la omnipotencia. Mire qué hermoso, cómo es integral Dios, cómo se armoniza cada una de sus atributos para, en este momento, ser soberano sobre todo lo que Él ha creado. Salmos 33:11 nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Usted y yo tenemos que estar confiados en que las instrucciones, los mandamientos, los decretos, los estatutos que están en la palabra y la cual son instrumentos para la soberanía de Dios, para que nosotros le conozcamos, le sigamos, le rindamos nuestras vidas, tenga la plena certeza que todas y cada una de ellas tienen el respaldo eterno de nuestro Señor. Así lo dice la palabra. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, qué mejor consejo que ir a la palabra de Dios, que ir a refrescar nuestros corazones, nuestras vidas en su palabra, y no en un consejo de alguien extraño. Ah, pero es mi amigo, es mi amiga. Yo le sugeriría que hiciéramos un ajuste y que mejor nuestro amigo fuera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La soberanía de Dios nos da la claridad de cómo Él se manifiesta hacia nosotros. La soberanía de Dios nos da la certeza que no va a cambiar en sus pensamientos hacia nosotros. Dice la palabra que aunque el hombre es infiel, Dios permanece fiel y es parte de la armonía en su soberanía. Nosotros podemos, y en muchas ocasiones lo hemos hecho, hemos sido infiel a Dios. Pero a pesar de esa infidelidad, ¿sabe por qué hay constancia de que Dios sigue siendo fiel? En ese momento que fuimos infieles, en ese momento que le fallamos a Dios, la fidelidad es tan alta, es tan sublime, es tan eterna, tiene tanto poder la fidelidad de Dios, que en esos precisos instantes, momentos que pecamos, Dios allí estaba a la par nuestra. Y posteriormente que le fallamos, viene a nuestro corazón un llamado de atención con amor de parte del Espíritu de Dios, dándonos el llamado, ven. Ven al dulce Jesús. Ven al trono de la gracia de Dios. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y por qué esa palabra? Porque esa palabra nos habla de la soberanía de Dios, también expresa armoniosamente misericordia cuando sus hijos fallan. Tenemos que nosotros valorar
lo que verdaderamente Dios nos da constancia. Y en la palabra hay la certeza, la seguridad de poder descansar en la soberanía de Dios, poder ser dirigido pero muy conscientemente, que vamos a tener ganancia si lo obedecemos a Dios. Mire lo que dice la palabra. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. En otra porción dice: Él dijo y fue hecho. Él habló y sucedió. La palabra que hoy estamos estudiando es el estudio que estamos viendo a través de la palabra, es la soberanía de Dios. Él no es hombre para que mienta. Él no tiene necesidad, como decimos en buen salvadoreño, de darnos garabato. El enemigo sí nos da garabato a cada rato. Nos pone en contra de uno al otro. Aún nos pone en contra de la palabra hacia nosotros. Ese es lo que él se especializa, en tergiversar, en cambiar lo correcto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, óigalo bien, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la esperanza puesta delante de nosotros es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. La soberanía de Dios busca la salvación de sus hijos. La soberanía de Dios busca la armonía, busca que en un tiempo pronto podamos estar compartiendo allá con nuestro Dios por la eternidad. Es bello, es hermoso estudiar la palabra, que ella nos instruya, que nos fundamente, que nos ponga verdaderamente en perspectiva del corazón de Dios y no del temor del hombre. Mire que hoy en día hay diferentes postulaciones. Yo no critico a ninguna de ellas. Lo que yo digo nada más, hago observaciones. Y digo, eso no es bíblico. Porque no está la Biblia, porque no está respaldo de la palabra. Pero tengo que ser consecuente con lo que yo verdaderamente hablo y hago. Pero mire, pastor, fíjese que es cierto, Dios es soberano, pero muchas veces Dios me deja. Dios me deja a mí que yo peque. Y la culpa tiene Él, pastor. Pues sí, es cierto, es soberano, pero yo hago ahí de repente, pues sí, uno tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero ¿por qué me dejó pecar Dios, pues? Mira lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Óigalo bien, mire el proceso que tiene. Es atraído, la propia concupiscencia, aquella carne, aquella inclinación a fumar, a tomar, a hablar mal, a chabacanear, a tener pensamientos triple X. Sí, hermano, tenemos que ser conscientes con nosotros, que si la carne no muere, nos vamos a ir al infierno. Mira lo que dice la palabra, el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Aquello que pensó, aquella inclinación, aquello que lo quiero hacer, porque primeramente para hacer un acto tiene que pensarlo. Tuvo que tener la idea. Tuvo una idea, lo pensó, lo meditó y luego lo ejecutó. Dice, ha concedido a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, cuando ya la persona ha pecado, que está
en el umbral del pecado, cuando ha sido consumado, da a luz la muerte. La muerte. Viene un llamado de parte de la soberanía de Dios para nosotros, para mantenernos fiel, para mantenernos en rectitud, para mantenernos con un corazón contrito y humillado, con un corazón buscando la plenitud, la gracia, la misericordia de Dios continuamente. Dice Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros, amados hermanos, verdaderamente desear que se ejecute la soberanía de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro cantón, en nuestra nación, en nuestros líderes. Que la soberanía de Dios pueda realmente ser el punto cúspide donde los miembros en autoridad de nuestro país deban de estar sujetos. No voy a hablar de situaciones que ya sabemos que lo que está sucediendo, pero es necesario que la iglesia anhele, desee, llore, clame por la soberanía de Dios. Porque si la iglesia no clama, si la iglesia no desea que Dios sea soberano sobre sus vidas, ¿cómo Dios va a atender nuestro clamor para que controle a nuestras autoridades? El orden, la disciplina comienza en casa. Y en casa deberemos nosotros de anhelar, de desear la armonía de nuestras vidas sometida a la soberanía de Dios, para que Dios verdaderamente produzca en nuestras vidas un caminar deleitoso, para que Dios verdaderamente agregue su bendición día a día. Es que es el hombre el que está llamado a que se acerque a la presencia de Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Luego, apresurémonos, corrámonos. Es necesario no dejar un tiempo más para aceptar la soberanía de Dios. Pero mire, pastor, yo me someto a la soberanía de Dios, fíjese. Siento en mi corazón decir lo siguiente. ¿Cómo decimos nosotros que nos sometemos cuando seguimos fumando? ¿Cómo decimos nosotros que nos sometemos cuando vertimos un vaso de alcohol en nuestros labios? En los labios en los cuales estamos cantando el día domingo, o en los labios en los cuales estamos bendiciendo a alguien. ¿Cómo algo impuro está tocando nuestro ser puro, lo está contaminando? Pero más que la bebida que toca nuestros labios, la contaminación viene por las concupiscencias, la palabra que recién hemos leído. La iglesia debe de despertar y ver que la soberanía de Dios debe de ser anhelada, debe de ser deseada. No, mire, yo me pongo, mire, es que mire, pastor, Dios me comprende. A ver, ¿cómo le comprende Dios? Bueno, mire, Él sabe que yo soy débil. Y Él sabe que me echo mis cositas por ahí, Él sabe que hago otras cosas por allá. Él me entiende. Mi hermano, dice la palabra que aquel que hace pecado, la ira de Jehová está sobre esta persona. La ira de Jehová se levanta, se enciende sobre el pecador. Pues mire, dice la palabra que Dios ama al pecador. No, mi hermano. Es una filosofía antigua.
Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es una filosofía que nace en los labios de un hombre. No se lo voy a decir. No está en la Biblia. La Biblia dice que la ira de Jehová se enciende con aquellos que practican el pecado. Así de sencillo. Y que la misericordia de Dios está para todos aquellos que se arrepienten y dejan atrás su pecado. Por eso el Señor Jesús, cuando el paralítico es levantado, el paralítico allá en Betesda, viene y recobra miento, no es el paralítico de Betesda, es el paralítico que bajan, que descienden en la casa donde Jesús estaba compartiendo y que abren el techo y que hasta material de escuela dominical hay. Cuando el paralítico recibe la bendición de Dios, levántate y toma tu lecho y anda, le dijo el Señor. Y empezó una gran trifulca ahí, las personas que lo estaban viendo, dice, ¿cómo puede hacer un milagro? Decirle a este hombre que se levante y que se vaya. Y Jesús le dice, ¿qué es más? Decirle a este pobre hombre que se levante y que tome su lecho y se anda, o que tus pecados te son perdonados. Eso nos habla que este hombre era judío y que había pecado y que probablemente el pecado que él había practicado lo había llevado hasta esa condición de estar paralítico. El pecado viene a ser lo que es a paralizar, a ser paralítico aquel que lo practica, lo cual llega a tener una vida sin sabor, sin sentido. Pero hoy es día, amado hermano, que demos la honra y la gloria a nuestro Dios y que reconozcamos que la bendición que Él da es fiel y verdadera, y que si Él, al momento que nosotros nos acercamos, Él nos brinda su perdón, Él nos brinda su salvación, Él nos brinda una vida nueva. Verdaderamente es así, es nueva. Miren lo que dice la palabra, Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. En otros tiempos éramos nosotros hijos de soberbia, pero Dios nos alcanzó y nos dio su gracia. Debemos de confiar en la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. Como pueblo de Dios, no podemos dejar nuestra vida, nuestras vistas ancladas a los deseos de este mundo. Como hijos de Dios, tenemos que mirar hacia el cielo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y para terminar, tenemos que nosotros rendirnos. No lo que querramos nosotros. Tenemos que rendirnos a la soberanía de nuestro Dios. Jesús nos da la evidencia, el ejemplo, que a pesar que las circunstancias eran tan adversas, Él decide que no se haga la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Eso es someterse a una soberanía, a la soberanía divina de Dios. Marcos capítulo 26. Versículo 39 dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Son palabras ejemplares de nuestro Maestro, las cuales llegan al oído de nuestro Dios, y la soberanía de Él es vertida
sobre cada uno de nosotros. Porque es necesario menguar para que nuestro Señor sea exaltado. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, meditar en tu palabra. Gracias por la soberanía tuya, Señor. Sabemos que en estos tiempos, Señor, que a pesar que los ruidos, las palabras que se escuchan, las imágenes que se vean, tú eres soberano sobre toda la tierra, sobre toda la creación, Señor, sobre las circunstancias que nos están rodeando, sobre las circunstancias que se están multiplicando alrededor del mundo. Tu soberanía se está ejerciendo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos, aprender de ti, Señor. Padre, permítenos poder, Señor, renunciar a los deseos carnales, Señor. Permítenos renunciar, Señor, a pensamientos que nos van a llevar lejos de ti. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu misericordia, tu gracia. Padre, ruego por la iglesia, Señor. Seas tú bendiciéndola en este día, seas tú dándole la bendición que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Padre, extiende tu mano de poder sobre cada una de aquellas vidas que pueden estar en quebranto, Señor. Seguimos llevando, Señor, así como hemos oído el testimonio de mi hermana Gloria, Señor, que por los hermanos que se han estado orando, ya ellos están reponiendo, Señor, y poco a poco se va restableciendo su salud. Padre, a ti sea la honra y la gloria, Señor, por cada una de tu obra preciosa en esas vidas, Señor. Asimismo, Señor, pedimos, Padre, por mi hermana María Elena, Señor, que su esposo José está, Señor, con ese cáncer terminal. Padre, verdaderamente ya está claro que hay cáncer en el cuerpo de mi hermano, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que de una forma sobrenatural, misericordiosa, Señor, darles fortaleza a ambos, Señor, a su esposa y a él, Señor. Te ruego que no se caigan los ánimos, Señor, sino que haya fortaleza, Señor, en tu palabra, en tu Santo Espíritu, en tu presencia, Señor. Padre, también pido que tu Espíritu Santo llegue a los hogares, allí donde probablemente no hay trabajo, Señor. Seas tú el proveedor del trabajo, Señor, para que haya el que comer en la casa, Señor. Provéeles aún, tal vez no se puedan mover lejos de trabajo, pero se pueden mover ahí por sus casas, Señor. Que alguien les contrate, que alguien les pague por un trabajo, Señor. Y pongan en el corazón, Padre, la disposición de trabajar, Señor. La disposición de poder recibir la bendición tuya, que es el trabajo, Señor. Padre, también te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu llegue a los hogares donde hay quebranto de salud, Señor. Tal vez se siente mal la persona del cuerpo, tal vez hay un enfermo, tal vez un vecino, Padre. En esta hora oramos por estas personas, Señor. Seas tú, oh Dios, obrando preciosamente, obrando de una forma milagrosa, sobrenatural, sobre cada cuerpo quebrantado, Señor. Y Padre, oro por la iglesia para que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Señor, y para que tu gracia, tu misericordia, tu provisión sean manifestadas conforme a tus misericordias, conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. A ti te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga.